¿Cómo están? Estados Unidos está acelerando el plan de expandir la OTAN en el Asia-Pacífico. Pero ¿cómo confluyen estos intereses en medio de esa elevación de relaciones y acuerdos militares estratégicos que ha marcado China con Rusia? Vamos a analizar los últimos movimientos geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Despleguemos nuestro mapa y revisemos algunos datos claves para entender todo este panorama. Asia-Pacífico, blanco de Occidente. Identificamos en nuestro mapa mundi a esta región. La vemos ahí de color amarillo. Hay que decir que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, el que ven en la fotografía, Sergei Lavrov, ha señalado que Estados Unidos, con los países que representan la hegemonía occidental, insisten en una estrategia de confrontación y decidieron llevar a la región del Asia-Pacífico a líneas otanistas. Estas declaraciones se dan durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, recientemente desarrollada por sus siglas la ASEAN, que se desarrolló en Laos. También podemos ver la zona del Asia-Pacífico y destacamos en el gráfico a estos 10 países miembros de esta organización. Además, el canciller ruso también se refería en una rueda de prensa que las medidas que refiere Estados Unidos y sus aliados en la región evidencia la idea de aislar a China y a Rusia, una acción contraria al camino de las relaciones internacionales de este mundo multipolar que se quiere promover a través del grupo BRICS. Ya esta región del Asia-Pacífico atraviesa datos claves. Allí vive el 60% de la población mundial. Se caracteriza también por tener economías en crecimiento, entre ellas la economía azul, con gran potencial en la zona por los océanos. También es rica por sus condiciones agrícolas, por tener gas natural y petróleo y por los corredores del comercio marítimo internacional. Moscú exporta el 80% de su petróleo a países del Asia-Pacífico y está en desarrollo el proyecto de la Ruta Marítima del Norte, una arteria de transporte que va a conectar el norte de Rusia y sus abundantes recursos con los mercados de los países en desarrollo. Además, China es el principal socio comercial en esta zona. Solamente algunos datos claves para entender qué confluye de intereses en esta región. Vemos también en nuestro mapa el mar de China meridional y esa línea circular con puntos rojos que identifica la zona del mar que está en disputa en la región. Otro punto clave también para el desarrollo económico del Asia-Pacífico y que se recuerda en la reciente cumbre de la ASEAN, ya que China reclama la totalidad de este mar y la presión le compete a varios países de la asociación, en particular a Filipinas. China no reconoce el fallo arbitral, este es otro punto clave del año 2016 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, que alude que su reclamo sobre la mayor parte de estas aguas no tiene base. Se tiene años negociando un código de conducta para la vía fluvial estratégica con algunos estados de la ASEAN. Este mar de China meridional tiene una extensión de 3.500.000 kilómetros cuadrados y se ubica en la región sudeste de Asia y bordea, como vemos en nuestro mapa, todo el sur del gigante asiático. Los principales recursos naturales en esta zona son hidrocarburos, reservas pesqueras, además conforma algunas de las rutas marítimas más importantes del mundo. La ruta principal hacia los puertos del Pacífico y del Índico pasa por el estrecho de Malaca, por donde transita el 25% del comercio mundial. Por lo general, en estas aguas, el petróleo y los minerales se desplazan hacia el norte y los alimentos y productos manufacturados hacia el sur. El 40% de la totalidad de los productos petroleros de la Tierra se transporta cada año a través del mar de China meridional. ¿Por qué hemos colocado el logo de la ASEAN? Es que allí se han elevado las banderas rojas, no solamente desde China, sino también desde Rusia. Y de esto vamos a hablar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde la Argentina, analista internacional, a quien recibimos a esta hora, Gabriel Merino, con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido al mapa. Bueno, muchas gracias, Paola. Un gusto estar con ustedes. Gabriel, esta cumbre de la ASEAN no solamente no ha terminado con una declaración, debido a que Estados Unidos ha intentado politizarla, digo con propiedad, una vez más. La gran pregunta es por qué lo hace y sobre todo cómo confluyen los intereses de estos 10 países miembros. ¿Qué podemos decir? Bueno, a ver, haciendo un poco de historia, la propia ASEAN fue una creación de algunos países del sudeste asiático, pero pensada más que nada hace varias décadas atrás como una estrategia de contención frente a las fuerzas comunistas de China, de Vietnam, en Asia-Pacífico, y también frente, ¿no?, a la influencia soviética. La ASEAN estuvo muy vinculada
a las estrategias de contención en Asia-Pacífico de Estados Unidos y, bueno, tratar de, lo que, como decía el general MacArthur, convertir el Pacífico en un lago anglosajón, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial. El tema es que la ASEAN, al compás de esta transición de poder mundial y obviamente al ascenso de China, pero también al fortalecimiento de otros países como Vietnam, y que después se incorporó a la ASEAN, ¿no? Se incorporaron después de los 5 países fundantes, 5 miembros más. Entonces, esa ASEAN mutó, cambió claramente y hay otro equilibrio estratégico en la ASEAN. Tal es así que todos los países de la ASEAN pertenecen también a la mayor acuerdo económico comercial del mundo, donde se destaca y lidera China, que es, en sus siglas en inglés, es el RCEP, que es, ¿no?, un acuerdo, una asociación económica integral de los países de Asia-Pacífico. Entonces, y vemos no solo en eso, sino China es el principal socio comercial de todos los países de la ASEAN y obviamente ha cambiado el equilibrio estratégico en la región. Frente a esta situación, Estados Unidos lo que plantea ya desde hace tiempo, por lo menos 2 décadas, que perder la primacía en Asia-Pacífico frente a China pone en peligro su liderazgo mundial, su hegemonía mundial, o su hegemonía en crisis, pero sí lo que pone en peligro es que de alguna manera China se convierta en la gran potencia mundial. Entonces, lo que está haciendo es tratando de operar sobre algunos países en particular, como por ejemplo Filipinas, donde ahora estableció 4 o 5 nuevas bases militares. Recordemos que Estados Unidos tiene 312 bases militares en esa región, para justamente tratar de operar en algunos países para avanzar en una estrategia contra China, pero también en términos más profundos en establecer una OTAN del Indo-Pacífico, como le llaman algunos cuadros anglosajones, estadounidenses, que integrarían también con Japón. Bueno, pues la idea es crear una oficina en Japón de una OTAN del Pacífico. Me parece que ese es el contexto de lo que está pasando y por qué la cumbre de la ASEAN tiene estas tensiones. Ahora, has tocado un punto clave. ¿Cómo crees que se va a inclinar esa balanza? Decías que Filipinas, un socio y aliado además de Estados Unidos, podría ser quizás una de la manzana de la discordia en medio de esta disputa por también uno de estos puntos claves, el tema de la conectividad marítima. ¿Quién está a favor de China? Tomando en cuenta además que se han elevado las relaciones de cooperación militar a otro nivel entre Rusia y el gigante asiático. ¿Qué papel jugará Rusia entonces? Bueno, primero hay que ver el caso de Filipinas. ¿Cuánto se va a sostener esta posición tan pro-estadounidense de Filipinas? Que lo une obviamente un lazo histórico. Filipinas fue colonia de Estados Unidos cuando quedó bajo el dominio estadounidense después de la guerra con España, Estados Unidos con España en 1898, y donde Estados Unidos se apropió un conjunto de colonias o de territorios coloniales españoles, entre esas Filipinas. Entonces hay un lazo histórico, una presencia fuerte ahí, pero es cierto que en realidad este giro pro-norteamericano es de este gobierno nuevo a partir de 2022, de junio de 2022, de Ferdinand Marcos. Hay que ver cuánto se va a sostener eso ahí, porque creo que también exponerse a esta posición por parte de Filipinas puede ser negativo, sobre todo para su desarrollo económico, sus intereses económicos. El otro actor clave, que no es parte de la ASEAN, pero obviamente es una potencia fundamental de la región, es Japón. Entonces, por un lado, Japón juega en todas estas iniciativas de seguridad estratégica y contención contra China, ¿no? Y de hecho, bueno, está esta idea de armar una OTAN Indo-Pacífico y una sede central en Japón. También Japón es parte del Quad, etcétera, etcétera. Ahora, por otro lado, también Japón es principal socio comercial de China y depende enormemente de la economía china. Los conglomerados dependen profundamente de la economía china. Entonces ahí tiene un tema, ¿no?, a resolver, y de hecho este año se recuperó un espacio de diálogo trilateral entre Japón, China y Corea del Sur, que también muestra, ¿no?, esta
este dilema que tienen tanto Corea del Sur como Japón entre la necesidad de sus lazos económicos y su interdependencia económica con China, pero su condición de protectorados o territorios subordinados estratégicamente a Estados Unidos, a Washington, a ese polo de poder. Entonces ahí tienen una tensión fuerte. Después creo que China cuenta no solo con importantes aliados históricos, con tensiones también como con Vietnam, que puede tener algunas miradas estratégicas comunes, aunque tienen algunos conflictos territoriales, sino también China cuenta, creo yo, con creciente autonomía y no alineamiento que muestran países o potencias emergentes como Indonesia. Creo que eso es un activo para China, porque China no está promoviendo un alineamiento, sino que lo que promueve, y creo que va acorde con sus perspectivas e intereses, es un mundo no alineado, dice. De frente al mundo del alineamiento, dice que lo que conviene es un mundo no alineado. Y creo que la ASEAN justamente, y algunos países de la ASEAN, particularmente, como mencioné, Indonesia o propio Vietnam, están jugando, ¿no?, en este escenario de otra manera. Después está Camboya, que también tiene un juego más cercano al gigante asiático, o Laos. Después me parece que con respecto a Rusia, que creo que era tu última pregunta, Paola, si no recuerdo mal, a ver, Rusia primero es un jugador del Pacífico, eso a veces lo olvidamos porque lo asociamos, ¿no?, al mundo europeo, pero es un jugador muy importante del Pacífico, una ciudad, puerto muy importante como es Vladivostok. Y también es, como se decía en el informe, el petróleo ruso abastece hacia Pacífico. Creo además que esta asociación euroasiática Rusia-China, que incorpora a otros jugadores y que además también se expresa, ¿no?, en otros espacios emergentes como el BRICS Plus, va a convocar cada vez más a países de Asia-Pacífico. Incluso se está viendo, ¿no?, la posibilidad de que Indonesia o de que Vietnam se incorporen al BRICS. Hay acuerdos importantes entre la ASEAN y la Organización para la Cooperación de Shanghái, y yo creo que los esfuerzos de Estados Unidos, como lo vimos en el caso del TPP, el Tratado Transpacífico, hace unos años, que finalmente después fracasó, muchos intentos de Estados Unidos pueden tener coyunturalmente a generar ruido y tener influencia, pero tendencialmente yo veo una región moviéndose, salvo excepciones, hacia mayores niveles de autonomía. Sí, y justamente esa era la pregunta, el papel que jugaría Rusia en torno a esta tensión también desatada en el Asia-Pacífico. Gabriel, te pido al regreso que podamos profundizar un poquito más, ver qué intereses hay dentro del China del Mar Meridional y sobre todo si realmente es un interés o simplemente un pretexto. Y lo vamos a revisar cuando regresemos de la pausa, no sin antes ver nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Últimas Noticias que está titulando "La OTAN hace ejercicios nucleares y Rusia responde", mientras Occidente condena los ensayos nucleares de países como Corea del Norte, Rusia o China. Ha puesto en marcha nuevos ejercicios con este tipo de armamento letal, como una manera de amenazar a Rusia, país con el que se empeña en aumentar las hostilidades, siguiendo la ruta que marca Estados Unidos de confrontación. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, comenzaron su ejercicio anual de fuerza nuclear táctica, denominado el Stadfast-Nun, según informa la página web del bloque bélico. El objetivo del ejercicio sería ensayar el lanzamiento y uso de estas armas nucleares tácticas estadounidenses emplazadas en Europa, lo que ha sido visto por Rusia como una amenaza directa bajo tensiones actuales. Stadfast-Nun es una prueba importante de la disuasión nuclear de la alianza y envía un mensaje claro a cualquier adversario de que la OTAN protegerá y defenderá a todos sus aliados. Son declaraciones que recogen también del secretario general de esta organización, Mark Rutte. Las maniobras incluyen vuelos principalmente sobre países receptores, entre ellos Bélgica, y hay que decir que Dinamarca se suma también. Vamos a ver cómo se inclina esta balanza en medio de esa doble moral que sigue manejando Estados Unidos. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Filipinas han iniciado ejercicios conjuntos a gran escala denominados Comande en las zonas claves del país, incluyendo áreas cercanas de Taiwán y el mar de China Meridional. Estos ejercicios han tenido lugar como respuesta a la escalada de tensiones tras los recientes ejercicios militares de China en Taiwán. Así lo han manifestado de manera pública. Han dicho que esto ha provocado una dura condena por parte del gobierno de Estados Unidos. En total, se encuentran participando más de 2.000 soldados estadounidenses y filipinos, junto con las fuerzas de Australia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur. Estos ejercicios, que han centrado en desembarcos de anfibios, fuego real y asistencia humanitaria, ha señalado la creciente fortaleza de las asociaciones de defensa en la región del Asia-Pacífico. Gabriel, este escenario, para que entiendan nuestros televidentes, sin ir a datos históricos, no vamos a hablar del laudo ni lo que reconoce o no China. Lo que sí quiero saber es, en caso de que confluya esta nueva amenaza, de que Estados Unidos logre implementar su estrategia, ¿qué impacto va a tener que ellos logren controlar este mar, el mar de China Meridional? Dabas datos: 25% del comercio total, 40% del transporte de hidrocarburos. Mayor socio en este caso es Rusia. ¿Qué vemos dentro de este escenario? Bueno, para Estados Unidos sería catastrófico desde su punto de vista político y geoestratégico que China se convierta, ¿no?, en el gran líder regional. Desde el punto de vista estadounidense, el hegemón regional. No solo por lo que implicaría en términos específicamente regionales, sino por la importancia, el tamaño de esa región, ¿no? Le daría, según las miradas estadounidenses, como la de Brzezinski u otros, o Mearsheimer, o de distintas escuelas y miradas, pero le daría a China eso, ¿no?, la supremacía mundial. Esa es la mirada estadounidense. Entonces, para ello, la primera cuestión clave es Taiwán. No por nada, Liz Truss, la ex premier conservadora británica, dijo en 2023, tratando de convencer a legisladores de Trump para que voten un paquete de ayuda financiera militar a Ucrania, pero también que incluye también a Israel y a Taiwán, dijo: no son múltiples guerras, es la misma guerra. Y para las fuerzas, las élites, los grupos, clases dominantes de Estados Unidos y el Reino Unido, hay tres focos claves, y un foco, aunque no haya guerra, pero la tensión importante es Taiwán. Y para eso, lo que viene desde sobre todo 2022, creo que lo inaugura la visita de Nancy Pelosi, quien era la representante, no, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Lo que inaugura es poner en tensión el principio de una sola China, forzar al máximo la llamada ambigüedad estratégica y apoyar o tratar de incentivar a las fuerzas independentistas taiwanesas que hoy encabeza su presidente, Lai Ching-te. O sea, entonces eso creo que es una primera cuestión central, y por eso obviamente esto se hace dándole armamento, mucha importancia a Taiwán. Taiwán, para el enfrentamiento estratégico anglosajón, estadounidense, es un nodo fundamental de esa cadena de islas que rodean a China, de islas o de activos de bases militares que empiezan desde el norte hacia el sur por Corea del Sur, pasan por Okinawa, esa primera cadena, siguen por Taiwán, sigue por estas bases filipinas, que ahora se agregaron 4 o 5 emplazamientos más, pasan, ¿no?, por el mar del sur de China hasta Singapur. Entonces para ellos es clave, para Estados Unidos es clave mantener eso, esa presencia que se ve resquebrajada por el propio ascenso de China. Obviamente ahí es donde juega un rol clave también Filipinas, y por eso creo que se está poniendo ahí en ese lugar, ¿no?, de avanzada a Filipinas, con un riesgo bastante grande, por cierto, para Filipinas, e incrementando, como en el caso de Taiwán, la tensión dentro de su propio país. Porque, por ejemplo, en el caso de Taiwán, la mayoría de la población, según distintos estudios, están a favor de mantener ese status quo
más que forzar una estrategia independentista que lo llevaría a un enfrentamiento con China. Pero creo que el tema es ese, provocar un... Sí, Paola. Sí, te quiero mostrar una de leyenda para no repetir lo que estábamos mencionando en el primer bloque, porque ya sabemos de la alianza de Filipinas con Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que decía Joe Biden a propósito de estos últimos movimientos? Veamos. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, decía esto, lo colocamos en la pantalla del mapa. Estados Unidos estaría dispuesto a abrir conversaciones con Rusia, China y Corea del Norte sin condiciones previas para reducir la amenaza nuclear. Gabriel, aquí una puntualización. ¿Hay condiciones para entablar una negociación en medio de una guerra? A ver, la cuestión a ver, negociaciones siempre hay por debajo de la mesa. El gran interrogante es si va a haber negociaciones de paz o al menos un armisticio en relación a la guerra en Ucrania. Creo que esa es la primera cuestión clave. Después, a ver, Estados Unidos, yo lo que creo que puede negociar en todo caso en el marco en que se va a dar la competencia estratégica, pero si algo que no está dispuesto Estados Unidos es abandonar la competencia estratégica y la estrategia de contención. Acaba de desarrollar, si algo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos es fortaleciendo un sistema misilístico, toda la región de Asia-Pacífico, que tensiona mucho más la región y genera carga armamentística. Si algo que está haciendo, por ejemplo, es en Taiwán, ¿no? Reforzando esas fuerzas pro-independentistas, y por eso desde el 2022 China contesta con ejercicios militares que muestran la capacidad de rodear a Taiwán y generar un cerco estratégico. Yo creo, a ver, negociaciones siempre se van a dar. Lo que no creo, Paola, es que eso detenga la total situación de competencia estratégica, porque aparte para Estados Unidos estas tendencias a un proceso de declive relativo, es necesario contestar esas tendencias con estrategia de contención, guerra híbrida, distintos escenarios de conflicto para intentar frenar estas tendencias. Sí, a ver, son puntos que nos ayudarán también a entender quizás qué hay detrás de todo este movimiento que planea hacer Estados Unidos, de la expansión de esta Organización Transatlántica del Norte en una región donde confluye todo esto, no solamente el comercio, sino también hidrocarburos en medio de una crisis además galopante en el planeta. Gracias, Gabriel Merino, por tu tiempo para el mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando 3 claves sobre esta temática. Estas son las 3 claves que nos refleja nuestro radar hoy en el mapa. 1. Negociaciones. Estados Unidos está acelerando el uso de armas nucleares tácticas en medio de esa doble moral que implementa y que forma parte de su estrategia. La propuesta de Joe Biden de entablar conversaciones con Rusia, China y Corea del Norte sin condiciones previas para reducir la supuesta amenaza nuclear en el mundo no es otra cosa que un pretexto, una cortina de humo mediática para distraer la atención de los últimos ejercicios, ya que Rusia ha marcado su posición y ha dejado claro que la administración de los demócratas quiere entablar estas negociaciones nucleares en medio de la guerra, y esto es imposible. La credibilidad de la hegemonía de Estados Unidos ya está por los suelos. 2. Potencias emergentes. El rápido ascenso de potencias emergentes enciende las alertas de la Casa Blanca. Si tomamos en cuenta tan solo un dato, que más del 90% del comercio global se realiza por esta vía marítima, esto tiene un impacto directo e importancia en las aguas del sudeste asiático y con ello el papel que está jugando también el sur global. Atacar a China implicará abrirse distintos frentes y forzar la balanza que se incline. China tiene el apoyo de Rusia y eso complica aún más la estrategia de Estados Unidos. El mar de China meridional es otra clave. Estados Unidos la quiere volver otra zona de disputa y los países relevantes fuera de la región deben respetar y apoyar los esfuerzos conjuntos de China y los países regionales para mantener la paz por un lado y la estabilidad. El mar de China meridional es clave y China está desempeñando verdaderamente un papel constructivo para garantizar
garantizar la estabilidad en esta región. De lo contrario, el escenario adverso solo va a consolidar el avance de la OTAN y el control de todo lo que allí confluye. Ese va a ser el pretexto perfecto para entablar una nueva zona de conflicto en el mundo. ¿Y beneficiar a quién? A los grandes complejos militares industriales. Al final de cuentas, ese es el gran negocio. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.